Y a todos bienvenidos a este conversatorio del día de hoy, un conversatorio muy especial para hablar sobre lo que significa erradicar la violencia basada en género y la violencia sexual en los entornos universitarios, un debate más que necesario y pertinente. Y hoy tenemos una invitada muy especial, a la profesora Mónica Godoy, quien es referente, quien es una inspiración para nosotros en la UTB, de modo que le damos una cálida bienvenida. Profesora Mónica, bienvenida y le agradecemos muchísimo el que nos esté acompañando y que haya recibido con gran calidez nuestra invitación y nos acompañe en el día de hoy. Muchas gracias, profesora Ingrid, compañeras de la Oveja Negra, por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes y de conocerlas, así sea por este medio. Muchas gracias. También damos una cálida bienvenida al vicerrector Daniel Toro, quien es desde su cargo en la vicerrectoría académica, está comprometido con lo que significa llevar a cabo un protocolo en la universidad para prevenir y atender la violencia sexual y hacer de nuestras universidades entornos más seguros para todas y para todas. Bienvenido, señor vicerrector. Muchísimas gracias, Ingrid, Kathleen, Jennifer, Miriam, Mónica, y veo que aquí nos acompaña un grupo muy amplio de personas, de estudiantes. A Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo lamento no poder acompañarlos, digamos, durante toda la sesión, pero me anima mucho estar aquí al menos en este inicio de actividades para decirles claramente a todos los asistentes que como institución, como universidad, nos preocupa mucho y nos ocupamos de tratar de hacer de la universidad un sitio seguro para todos. Es nuestra idea lograr que la institución sirva para mandar mensajes a toda la sociedad sobre cómo creemos que debe funcionar nuestro relacionamiento, cómo debe funcionar en general una institución y una sociedad. Y por supuesto que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones no tiene ninguna cabida. En ese sentido, me alegra muchísimo que dentro de la institución se generen espacios como este. Felicito a Graciela, a la decana, a Ingrid y a todo el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades por darnos la oportunidad de tener estos espacios de encuentro. Espero que la jornada sea muy productiva y nuevamente cuentan con la universidad para adelantar y sacar adelante iniciativas en pro de compartir espacios cada vez más seguros. Por parte mía, no tengo más que agradecimientos con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El año pasado, además de un año muy difícil, por supuesto, por el tema de la pandemia, pues distintos equipos de profesores estuvieron acompañando diferentes iniciativas. Entre ellas quisiera resaltar el trabajo de Cielo Puello y Kathleen Marum acompañando los procesos precisamente de diseño de protocolos relacionados con la atención a este tipo de emergencias y de situaciones, por lo cual estoy muy agradecido. Y en todo caso, estoy muy atento a los resultados de y de las actividades que desarrollen en términos generales para promover la seguridad en el campus, la seguridad de todos nuestros miembros de nuestra comunidad académica e incluso fuera del campus. Esperamos poder acompañar procesos como lo hemos hecho, procesos a veces muy difíciles al interior de algunos hogares y en los cuales los muchachos que estudian con nosotros pues no encuentran otra salida que acudir a la universidad. Y lamentamos mucho, digamos, tener que enfrentar, digamos, situaciones como esta que no son para nada deseables, pero en términos generales sí quiero que sepan que hay un mensaje de acompañamiento, de compromiso institucional por erradicar cualquier tipo de violencia en nuestra comunidad académica y que sirva como ejemplo para nuestra sociedad. En todo caso, muchísimas gracias, Ingrid. Les deseo una jornada maravillosa y espero que luego me compartan un poco de las conclusiones de esta actividad.
Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. Reitero nuevamente que para nosotros es realmente muy gratificante tener hoy a la profesora Mónica Godoy. Antes de continuar presentando a este panel, me gustaría recomendarles que todos ingresen a la sala con el micrófono desactivado para evitar interferencias. La profesora Mónica Godoy es, como les decía ya, un referente en todo lo que tiene que ver con la lucha y el trabajo encaminado a la prevención y la atención de la violencia basada en género en los entornos universitarios. Pero la profesora Mónica Godoy es antropóloga y es docente e investigadora social con una amplia experiencia en lo que tiene que ver con la educación formal y no formal en los derechos humanos, de tal manera que la profesora Mónica Godoy es una defensora de los derechos humanos, en particular de las mujeres y de las niñas. Y hoy para nosotros es muy importante tenerla aquí porque vamos a hablar de la experiencia, de su experiencia, digamos, como defensora de los derechos de niñas y mujeres en los entornos universitarios, porque de allí su experiencia y todo lo que pueda dar cuenta de esa experiencia va a ser muy iluminadora para lo que nosotros estamos trabajando en la UTB. Con ella van a estar dos personas muy comprometidas, ¿sí? En estas temáticas y no solamente a nivel académico, sino a nivel de políticas y de gestión institucional, por decirlo de esa manera. Tenemos a nuestra estudiante de noveno nivel de Derecho, Marian Berrío Olarte, una estudiante comprometida, pero que además es muy activa por fuera también de las aulas de clases, hace parte del colectivo La Oveja Negra, hace parte también del colectivo de representantes estudiantiles Metamorfosis. A Marian, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por siempre estar acompañando digamos, en conjunto con las demás ovejas negras, a todo lo que estamos gestando desde aquí también de humanidad. O sea, estamos aquí, digamos, haciendo redes para efectivamente construir espacios mejores para todos y para todas. A la profesora Kathleen Marún, la profesora Kathleen es abogada, es una docente investigadora con gran interés en todo lo que es relacionado a los derechos humanos y también pertenece pues al colectivo de la Oveja Negra. Entonces a ella las vamos a tener aquí en este conversatorio a propósito de todo esto que se viene gestando en la universidad y que tiene que ver con el diseño y la posible implementación de un protocolo que dé cuenta del compromiso que tiene la UTB para erradicar estas violencias en nuestros entornos universitarios. Antes de darles la palabra, quiero hacer un agradecimiento también a la colectiva Contexto que nos ha acompañado de alguna manera allí con un apoyo importante para que para que fuese posible esta cita hoy aquí. Entonces les dejo sin más a todas y a todas bienvenidos y esperemos que se anime a que nos sigan acompañando en el desarrollo de la agenda del 8M 2021 UTB. Bueno, muchas gracias, profesora Ingrid. Muchas gracias de nuevo a la profesora Mónica por acompañarnos en este espacio. La verdad sé que se lo hemos mencionado muchas veces, pero estamos muy agradecidas de poderla tener aquí. Y bueno, nosotras quisiéramos abrir este conversatorio con esta pregunta. ¿Cómo describiría usted, después de 5 largos años, la experiencia de haberse enfrentado a casos de violencia sexual y acoso laboral en la Universidad de Ibagué? Muchas gracias por la bienvenida y por esas palabras de reconocimiento tan cálidas y que para mí significan mucho. Ha sido, conectando con tu pregunta, han sido 5 años muy duros, ¿sí? Donde ha habido muchos aprendizajes, pero también muchas dificultades personales, pero también en el proceso de acompañamiento de las mujeres que estaban siendo víctimas de acoso laboral y acoso sexual en la Universidad de Ibagué. Entonces, han sido 5 años de lucha, básicamente, de lucha en búsqueda de la justicia
y de la reparación del daño. Aún seguimos con los procesos abiertos. Más adelante les contaré a qué me refiero. Y terminó con digamos que con el exilio de una de las víctimas que se encuentra fuera del país por las amenazas que recibió en su contra por denunciar. Y bueno, con muchos desafíos, ¿sí? Muchos desafíos, pero no es algo de lo cual me arrepienta o haría diferente. No sabía, y eso sí, me gustaría como dejarlo claro, no sabía hasta dónde podía llegar el caso. Yo creo que cuando uno acompaña procesos con víctimas, lo hace porque piensa que es lo correcto, ¿sí? Digamos que por su formación ética, ¿sí? Pero no sabes hasta dónde puede llegar esa confrontación, digamos. Y esta, pues llegó muy lejos, ¿no? Llegó muy lejos con muchos costos, con muchas ganancias también, pero bueno, ahí estamos, haciendo un balance, es más lo positivo, sin duda. Ok, muchas gracias, profesora Mónica, por contarnos un poco lo que ha sido haber hecho parte de esta experiencia. Digamos que es cierto que en efecto cuando una se enfrenta a un caso de violencia que emprende una ruta de acompañamiento, no imagina cuáles van a ser los impactos ni las consecuencias de ese acompañamiento, ni si en efecto el sistema va a dar una respuesta oportuna a la víctima, si va a haber, digamos, una garantía de esos derechos. Hay algo que usted ha mencionado y es, bueno, no saber las consecuencias en ese momento. En este momento que nosotros miramos el asunto en perspectiva, vemos que efectivamente su caso ha sido un referente porque ha permitido abrir puertas para traer el debate a los diferentes contextos universitarios, porque puso sobre la mesa la necesidad de contar con unas políticas y con unos protocolos para prevenir estos casos en las universidades. Entonces, en ese sentido, nuestra segunda pregunta va precisamente alrededor de eso. ¿Cuáles fueron esas implicaciones que esta experiencia tuvo? Es decir, en relación con la percepción de la violencia sexual y la violencia basada en géneros, ¿qué implicaciones hubo? ¿Hubo cambios? ¿El tema empezó a mirarse de forma diferente? Y por otro lado, queremos saber, en relación a las medidas de protección para las víctimas de estos tipos de violencia también, qué implicaciones se derivaron de haber puesto en denuncia esos casos, de haber acudido al sistema judicial para la protección de sus derechos. Bueno, yo te comentaría que igual estamos enfrentando, ¿no? Las universidades son instituciones muy difíciles de transformar, porque son instituciones muy antiguas, incluso las que son de creación reciente, sus modelos copian los modelos de las universidades medievales en el sentido de las jerarquías académicas, de las fuertes diferencias entre quienes ocupan cargos de decisión y de poder y quienes están en la base, que son estudiantes y trabajadoras, y estas jerarquías precisamente son las que hacen posible que estos abusos sexuales sucedan. Y suceden a los ojos de todo el mundo. Eso es un poco como el aprendizaje más sorprendente, que fue lo primero que a mí me sorprendió del proceso. Y es que cuando yo hablé con las víctimas la primera vez pensé que ellas no habían buscado ayuda antes porque me parecía una situación muy grave como para que alguien no hubiera intentado hacer algo para transformarla. Y lo sorprendente fue que al avanzar en el proceso de denuncia nos dimos cuenta que todo el mundo tenía conocimiento de esta situación, desde la rectoría hasta las directivas, los administrativos, sus jefes directos, y lo sabían desde hace años, ¿sí? Sin embargo, habían decidido ignorar el sufrimiento de estas mujeres. Y yo creo que un poco eso pasa en las universidades. Generalmente la gente sabe por corrillos, por rumores, por advertencias cara a cara, quiénes son los que agreden sexualmente a las estudiantes aprovechando
su posición como docentes o como administrativos en cargos de poder. Todo el mundo lo sabe y lo sabe desde hace bastante tiempo. Pero de ahí a tomar acciones para evitar que ese daño siga sucediendo hay un salto enorme, ¿sí? La gente puede pensar que está mal, que efectivamente está mal que alguien abuse de su poder, pero no encuentra, ¿sí?, un lugar para denunciar, para recibir protección y apoyo psicológico y jurídico. Y cuando buscan ayuda, lo que encuentran son juicios frente a sus verdaderas intenciones para denunciar. O sea, la persona que denuncia violencia basada en género se pone inmediatamente en cuestión. Seguramente le quiere acabar la carrera a este profesor, o seguramente tiene una intención política escondida, o este tipo de suspicacias, ¿sí?, que no ayudan a que en las universidades exista un espacio de reconocimiento del problema, ¿sí? Y ¿qué pasó con nosotras? Pues yo empecé a insistir que efectivamente había que abrir un proceso de investigación con garantías de debido proceso, tanto a los acusados como para las víctimas, en el sentido de ser escuchadas, de ser atendidos sus reclamos, eh, y decidieron despedirnos a todos. O sea, su solución fue sacarme a mí primero y luego sacar a las víctimas y luego sacar a los agresores sin ningún proceso de investigación ni de reparación del daño. Y denunciamos ante la fiscalía. Una de las víctimas denunció ante la fiscalía y estamos después de tanto tiempo en proceso de juicio aún. Por lo menos llegó a juicio, eso es una cosa extraña. Llegar a juicio con un caso de acoso sexual es muy difícil, porque ustedes saben que no es un delito de resultado, es decir, no hay pruebas como un examen de medicina legal donde verifique que efectivamente hubo un acceso carnal, sí, el acoso sexual no tiene resultado. Entonces es mucho más difícil que otros tipos de violencia sexual para ser probados. Alcanzamos a llegar a juicio, estamos en proceso de juicio y tenemos encima el vencimiento de término. Entonces es posible que ese caso, después de tanto esfuerzo, tanto dinero, pagando abogados y yendo a las audiencias y yendo a la fiscalía, se caiga, ¿sí? Pero comparativamente hemos tenido suerte porque hemos contado con fiscales interesadas en los casos que han hecho un esfuerzo grande por ayudar a recabar las pruebas eh, para que haya una condena. Dudamos que alcancemos a una condena, pero esperaríamos, bueno, es un acto de fe, ¿no? Que logremos llegar hasta una condena. No nos cabe la menor duda que esos hechos sucedieron, pero dudamos del sistema de justicia. Claro, es que muchas veces es un sistema que no responde, que inmediatamente la víctima intenta hacer algún proceso de señalamiento, siempre se recurre al juzgamiento, al cuestionamiento de la misma víctima y no precisamente a direccionar una ruta que permita llevar, digamos, un proceso teniendo en cuenta enfoques diferenciales, teniendo en cuenta principios, teniendo en cuenta derechos de las víctimas. Muchas veces nosotros cuando estábamos, digamos, en una fase investigativa sobre estos temas de violencia sexual, encontramos con que la mayoría de las denuncias, casi el 80% de las denuncias que se hacen en la fiscalía terminan siendo desestimadas precisamente porque es un sistema que no está pensado para la defensa de los derechos de las mujeres. Y en este caso, bueno, como usted lo dice, profesora Mónica, ha sido, digamos, ya una ventaja que el proceso haya seguido adelante, porque normalmente las denuncias ni siquiera surten o logran pasar esa primera etapa. Entonces, es ya un logro bastante importante. Mariam, quisiera darte espacio si quieres comentar algo antes de plantear la siguiente pregunta.
Sí, me gustaría plantear algo que va encaminado un poco a la siguiente pregunta, y es que, como lo mencionó la profesora Mónica, ha sido muy complicado todo este tema de los protocolos en las universidades. Primeramente, lo que se buscó fue silenciar a todo el mundo. La universidad piensa que por conocer estos casos se les cae el prestigio o cosas por el estilo. Entonces, eso hace que estas situaciones sean más riesgosas porque realmente no hay protección para las víctimas. En ese sentido, profesora Mónica, ¿usted considera que la situación ha cambiado en los últimos años? ¿Considera que ha habido avances en las universidades para lograrlas construir como espacios más seguros o más equitativos en cuestiones de género? ¿Cree que actualmente es un poco más sencillo consolidar un protocolo en casos de violencia de género en las universidades, o han habido más retrocesos? Me desconecté. Sí, a veces Hola, Team ¿me nos escuchan? juega, la escuchamos, a veces Perdón. Team juega esa mala pasada, no se preocupe. Ya, te alcancé a oír hasta que sí es más seguro ahora. Sí, exacto. Sí, ¿usted considera que es más seguro o más probable ahora por consolidar un protocolo de género en las universidades? ¿Cree que la situación respecto a esto ha cambiado en los últimos años? O sea, si han habido más avances o, por el contrario, hay más retrocesos en todo este proceso de consolidar las universidades como espacios realmente seguros y equitativos en términos de género. Bueno, yo no negaría que avances hay, por supuesto que sí. O sea, el que estemos aquí reunidas hablando públicamente de este tema es un avance, porque recuerden, bueno, no tienen que recordar porque, bueno, hace unas 20 años, cuando yo era estudiante de la universidad, es decir, que ustedes no recuerdan porque estaban muy pequeñas o no habían nacido, era este tipo de violencia, era común como ahora, pero estaba absolutamente normalizada como problemas del mundo de lo privado, de la esfera de lo privado. Es decir, la gente veía que había un abuso contra alguna compañera y decía, allá ella, ¿sí? O esos son problemas de pareja, o así, y era absolutamente indiferente con lo que sucedía alrededor. Yo creo que de ese punto a hoy eh, han cambiado muchas cosas, ¿sí? Han cambiado muchas cosas. Creo que hay una ruptura generacional que me parece muy importante señalar, que no es comprendida por la gente de mi edad y de ahí hacia arriba, así que menos, porque no entienden por qué las jóvenes que ahora van a las universidades no se aguantan cosas que las otras sí se aguantaban. Además siguen siendo los mismos profesores. Los comentarios sexistas, las descalificaciones sobre sus capacidades intelectuales, los comentarios sobre su apariencia física, sean agradables o no, todo eso genera incomodidad y tensión sexual, ¿sí? Entonces, creo que no se explican todavía profesores que tienen 60, 70 años, que aún están en las universidades o 50, no se explican por qué no pueden hacer exactamente lo mismo que hacían hace 30 años con las mujeres. Entonces se sienten profundamente incómodos. No han entendido esa ruptura generacional, no han entendido que las jóvenes ahora tienen una apuesta por erradicar todas las formas de violencia en todos sus espacios cotidianos y que no van a ceder frente a eso. O sea, no van a ceder un ápice frente a eso. Y eso me parece a mí muy valioso. Sí, o sea, me parece que hemos avanzado precisamente por la fuerza, especialmente de los colectivos estudiantiles y de algunas profesoras comprometidas en ese proceso, en todas las universidades, que además no les ha ido bien, o no nos ha ido bien, me incluyo. Es decir, profesoras que hacen exactamente el mismo trabajo que hago yo, acompañando colectivos, escuchando a víctimas, tratando de ayudarles a que tengan un espacio de protección, están siendo acosadas laboralmente en sus lugares de trabajo en la mayoría de las universidades. Y no estamos hablando de universidades pequeñas, estamos hablando de universidades grandes y prestigiosas a nivel nacional. Entonces, estamos frente a un reto, digamos que es un momento de avances significativos,
de poner a la luz pública un problema y discutirlo y plantear el debate, pero también estamos frente a un momento peligroso. Es decir, que por el crecimiento del movimiento, la expansión, la visibilidad de las denuncias, hay una reacción muy violenta contra las mujeres que protagonizan estas luchas, ¿no? Contra las colectivas estudiantiles, hay procesos de estigmatización, de señalamientos, incluso de violencia real y digital a través de las redes sociales. Entonces, estamos frente a un momento interesante. Yo creo que es una ruptura muy importante y de aquí seguramente va a salir lo nuevo. Yo espero que sea un salto significativo a la consolidación de nuestros derechos, pero también puede ser un salto hacia atrás. Es decir, puede ser que llegue a tal grado la violencia contra quienes denuncian que decidan callarse. Y eso es lo que mayor temor me da, o sea que es tanta la duda frente a lo que dicen, es tanta la perspicacia con la que se tratan sus testimonios, la falta de credibilidad, la falta de escucha y comprensión para saber desde dónde habla alguien que ha sufrido un trauma por violencia sexual, que lo que puede pasar es que decidan callar para no recibir más violencia. Y eso me preocupa mucho. Por eso es muy importante que en las universidades se entienda que para hacer un protocolo, que más importante que el protocolo y la ruta, que puede quedar muy bien hecho, es mucho más importante que exista una voluntad política de transformar ese tipo de relaciones y de hacer espacios de seguridad para las mujeres y para las personas que son víctimas de violencia basada en género, que no son solamente mujeres, ¿sí? Entonces, hay que crear esos espacios de seguridad, de confianza, de acercamiento, de diálogo, donde las personas sientan que no van a ser cuestionadas, que van a ser escuchadas, que sus sentimientos frente a lo que sucede no van a ser invalidados y que van a contar con el apoyo suficiente para desarrollar las acciones que ellas decidan desarrollar, ¿sí? No que nosotras consideremos que son más convenientes, ¿sí? Y eso incluye poner o no poner acciones por la vía penal, que son, lo que les digo, largas, infructuosas, muy difíciles y realmente con muy pocas posibilidades de tener resultados positivos, ¿sí? Sí, digamos que en términos de lo que está sucediendo en las universidades, bueno, nosotras generacionalmente, como usted lo decía, pertenecemos a un momento distinto, pero también hemos estado todo el tiempo luchando con la tarea de romper la normalización que hay alrededor de este tipo de conductas. Nosotras, desde la oveja negra, por ejemplo, en nuestro contexto más inmediato, estuvimos haciendo una campaña que se llamaba precisamente No es normal, para empezar a cuestionar cosas que de alguna manera se han asumido como cotidianas dentro de una relación en un contexto universitario, cosas que consideramos que realmente rompen con unas relaciones equitativas, con relaciones de alguna manera simétricas y que terminan generando estas conductas violentas. Muchas veces en el marco de todo este proceso que hemos ido haciendo para estructurar un protocolo nos hemos dado cuenta que hay muchas conductas que de repente ni el estudiantado, ni el cuerpo docente, ni tampoco los empleados de la universidad asumen como conductas propias de violencia, de acoso, de discriminación basada en género, etc. Entonces sí, creemos que es una tarea importante seguir asumiendo esa labor de romper con toda la normalización y la socialización que hay al respecto. Y creemos que, bueno, es cierto que en algún punto el nivel que ha venido asumiendo todo el movimiento feminista universitario puede generar respuestas negativas, pero creemos que también hay una fuerte consolidación de redes de apoyo. Aquí, por ejemplo, en este espacio están presentes no solamente compañeras y hermanas de la oveja negra, sino también presentes otras colectivas de la ciudad de Cartagena, Amapola, la Juntanza Feminista, digamos. Hay otros movimientos que también han ido percibiendo en el marco de otras universidades la necesidad de dialogar sobre este tema. Entonces creemos que también la red puede hacernos fuerza para impedir que
que más que un avance tengamos un retroceso en términos de reacciones y respuestas violentas. Sí. Mariam, tú, sí, no sé, no quiero como tomarme yo, sí. Quería decir algo con respecto a lo que tú decías que me parece clave, y es que hay que, todo mecanismo que quiera evitar la violencia basada en género tiene que pensarse el problema del poder, ¿sí? De la distribución desigual del poder y del prestigio dentro de las universidades entre hombres y mujeres. La violencia basada en género es la expresión más visible de un problema que es mucho más profundo y mucho más serio, que es la desigualdad de las mujeres en los espacios de reproducción del conocimiento, ¿sí? Y si no se atacan las causas profundas de la violencia, pues lo que vamos a hacer es seguir tratando caso por caso, mujer por mujer lastimada, y no nos va a alcanzar ni protocolo, ni la vida, ni la estructura institucional para responder frente a ese fenómeno, ¿sí? Entonces, creo que hay que reconocer que lo que hay es una profunda estructura que alienta la desigualdad entre mujeres y hombres, y que es esa estructura la que produce y la que legitima la violencia basada en género, que es la expresión más visible, pero no es el problema de fondo, ¿sí? Es la expresión más, digamos que cruel, más cruel del problema. Pero el problema en realidad de fondo es que no hay políticas de igualdad dentro de las universidades. Y estoy hablando en el término de igualdad clásico, digamos, o sea, tenemos aún un montón de desigualdades naturalizadas. Pensemos cuántas profesoras de planta hay en las universidades, cuántas tienen posibilidades de ser rectoras, cuántas tienen posibilidades de ser decanas, cuántas de nuestras estudiantes tienen posibilidades de hacer una maestría o un doctorado. O sea, estamos hablando de que hay una estructura de oportunidades profundamente desigual, que no tiene que ver con el talento ni con el desempeño académico, sino con el sexo de las personas, y esto es inaceptable, ¿sí? Entonces, eso, la violencia no ocurre porque haya personas violentas, ¿sí? Eso, digamos que no ocurre por eso, ocurre porque hay una sociedad que permite, legitima y enseña esa violencia incluso dentro de las universidades. Profesora Mónica, yo creo que es crucial lo que usted estaba mencionando, porque además de la normalización, nosotras pues hemos presenciado múltiples casos en los que no se ha visto ninguna mejoría para la persona que está violentando a otra persona. O sea, como usted lo mencionaba, o sea, es muy importante esto, porque si no se comienza a analizar cuáles son las conductas que las personas están realizando de manera errónea, que están vulnerando los derechos de la mitad de la población, no se va a conseguir ningún cambio real. El protocolo sí es sumamente importante, pero también es importante que la misma universidad, de la estructura, se dé cuenta de que tiene que proteger a sus estudiantes, porque unas estudiantes no van a denunciar aunque haya protocolo en una universidad donde siente que no se le respetan sus garantías, donde sienten que esto está mediado por una relación desigual de poder, que la hay. Entonces, pues a mí me parece muy importante y muy valioso lo que usted está mencionando. Sí, por ejemplo, aquí además de digamos, toda la relación o toda la estructura sexista que hay en nuestra sociedad patriarcal y machista en el contexto de la universidad, es algo que se exacerba porque la misma estructura organizacional plantea unas relaciones jerarquizadas, es decir, es como si se permitieran una serie de conductas o una serie de licencias para actuar a los sujetos que se encuentran en posiciones de poder más elevadas, en cargos directivos o en relación con otros actores universitarios. Estar en una posición de poder implica de alguna manera permitir cierto tipo de comportamientos, y eso es precisamente lo que intentamos romper en este caso. Existen unas relaciones jerarquizadas por la organización misma, por la estructura organizacional. Bueno, tienen que haber unos directivos, tiene que haber un comité superior, tiene que haber un profesor dentro de un aula, pero esa no es digamos, el argumento que va a legitimar que ese profesor dentro del aula pueda violentar a las personas que asisten a su clase, independientemente, digamos, de sus convicciones religiosas, políticas, ideológicas
en general, porque en algunos casos también, digamos, hemos visto que estas acciones, por ejemplo, ya no de contenido sexual, pero sí violencias basadas en géneros también han ido estando dirigidas, por ejemplo, a personas con identidades sexuales disidentes, con una orientación sexual diversa, que también han ido atacando no solamente a la población femenina dentro de la universidad, sino también a cuerpos feminizados y a toda la población disidente. Entonces creemos que es un asunto que si bien asumimos digamos, lo natural de una relación jerarquizada, esa relación jerarquizada no puede representar un aval para violentar a las personas que hacemos parte del contexto universitario. Entonces sí creemos como central el debate alrededor de cómo se estructuran esas relaciones de poder. Y realmente agradezco mucho que lo haya mencionado, porque siempre es una cuestión que se intenta asumir como únicamente desde el punto de vista de un problema social asociado casi siempre a tradiciones y costumbres machistas, sobre todo en la costa Caribe. Sin embargo, también hay un trasfondo que toca mucho con lo político alrededor de lo que pasa, no solamente en el contexto universitario, sino en la sociedad en general. Y es precisamente ese elemento del poder que no podemos descuidar allí como central en el análisis. Ahora, hemos estado mencionando, y aquí también, por ejemplo, en el chat, Cristina Segovia nos hacía un comentario diciendo que no es solo tener un protocolo de atención y prevención, sino también asumir un compromiso y voluntad que además requiere de la garantía de la seguridad y de la apropiación de todos los miembros de las universidades y empresas. Y aquí, digamos que esto toca con la pregunta que nosotras queremos hacer alrededor de los protocolos. Queremos saber, digamos, cuál es su percepción alrededor de si estos protocolos son necesarios para la prevención y atención de la violencia sexual y la violencia basada en género en las universidades. Y, digamos, ¿por qué necesitamos un protocolo? Y sobre todo, ¿cuáles son los mínimos que esos protocolos deberían tener para atender de forma integral, abierta, digamos, adecuada esta problemática? Porque nosotros, digamos, en todo este proceso que hemos ido llevando de pensarnos un protocolo para la UTB, hemos estado estudiando distintos protocolos en América Latina, referentes en Estados Unidos, en Europa, mismo en Colombia, y realmente siempre hubo la duda de qué es lo mínimo que un protocolo debería tener. Primero, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué es necesario? Y segundo, ¿qué es eso mínimo con lo que debería contar para que de verdad la problemática se atienda de manera integral? Bueno, yo quisiera señalar que los protocolos son importantes, son una herramienta dentro de, digamos que una caja de herramientas que tiene que ser más amplia. Es decir, el protocolo de atención a la violencia basada en género permite hacer algunas clarificaciones, sobre todo explicar cuáles son los principios que digamos que se defienden dentro de la universidad, que tienen que ser claramente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, todos los espacios, además de un compromiso en materia de derechos humanos internacional del Estado colombiano. No es un favor, digamos, que de las instituciones educativas hacerlo, sino un compromiso por la Convención de Belén do Pará y por la CEDAW. Entonces es muy importante que los protocolos tengan, digamos, que ese apartado ético donde muestren los principios sobre los cuales se cobijan para mostrar qué conductas están prohibidas, qué conductas son sancionadas, porque como ustedes bien decían, pues la naturalización permite que uno piense que hay cosas que no son tan graves porque no las ha vivido, ¿sí? Entonces, cuando les dicen a las mujeres que denuncian acoso, ay, pues eso no es para tanto, o sea, sí, déjalo así, o sea, yo no sé por qué estás tan ofendida si antes aprovecha, ¿sí? Y todo este tipo de expresiones que hacen, digamos que invalidan los sentimientos de las personas frente a situaciones que pueden sentir como riesgosas, ¿sí? Digamos que aquí hay un importante margen de subjetividad frente a qué te hace sentir en peligro.
pero la idea no es que las mujeres tengan que ser cada vez más fuertes para no sentirse en peligro en los espacios en los cuales vivimos. La idea es que la gente no las ponga en situaciones incómodas, ¿sí? No tenemos que salir todas con una armadura puesta a la calle y con las armas arriba para que nadie se meta contigo, para que nadie te acose, para que nadie te toque en el transporte público, porque esa se supone que es la manera correcta de vivir, a la defensiva y con miedo permanente. O sea, eso es lo que nos han enseñado que hay que hacer. Entonces, no, lo que hay que corregir es el problema, y el problema es la agresión, ¿sí? La agresión constante. Entonces, el protocolo debe tener los principios, debe tener las conductas básicas, una descripción para desnaturalizarlas. Eh, Hay mucha resistencia frente al acoso sexual. Se confunde el acoso sexual, intencionalmente se confunde con el coqueteo, pero fíjense que estamos hablando de cosas muy distintas. El acoso sexual hace sentir a la gente intimidada, amenazada, mortificada, ¿sí? Genera miedo, incluso la gente abandona los espacios que suele frecuentar para no encontrarse con esa persona, o busca estar siempre acompañada para no estar a solas con la persona que la acosa. Eh, y eso no produce un coqueteo, ¿sí? O sea, las mujeres sabemos distinguir muy bien qué es una tensión sexual bienvenida, donde hay un juego de seducción, donde hay un acercamiento que se disfruta por parte y parte, a una imposición de un deseo ajeno, ¿sí? Que no es bienvenido y que igual sigue insistiendo, ¿sí? Entonces creo que es importante que estos discursos que han sido tan popularizados por Carolina Sanín y por otras personas que son muy mediáticas, sean puestas en cuestión. O sea, es decir, no se trata de condenar el deseo, de que el deseo ya no va a ser posible, que esto es una horda moralista de personas que quieren, puritanas, que quieren acabar con la especie porque ya no nos vamos a poder reproducir y todo esto. Yo he escuchado relatos realmente fantásticos al respecto. Se trata de que tú no puedes imponerle tu deseo a los demás, es así de sencillo. Y si esa persona dice que no está interesada, pues ahí paras. Todo lo que es insistencia después del primer no puede ser considerado acoso. Ahora, si además esa persona está en una condición de desigualdad, porque tú eres su profesor o eres su jefe, ¿sí? Tienes que considerar antes de expresar tu deseo los riesgos que implica abusar de tu poder para acceder sexualmente a otras personas, ¿sí? No significa que no haya relaciones satisfactorias entre profesores y estudiantes, entre jefes y secretarias, por supuesto que las puede haber, pero para que eso exista, se necesita que haya deseo por parte de quien recibe la atención, ¿sí? Ganas, voluntad, ¿sí? Y un deseo libre, sin amenazas, sin miedo a perder el trabajo, sin miedo a no poder terminar la tesis, sin miedo a que tu contrato no sea renovado. O sea, todas esas consideraciones, incluso por eso las relaciones, por ejemplo, entre médico y paciente están prohibidas, ¿sí? Yo creo que es el momento en que pensemos si es conveniente pensar en una limitación entre profesores y estudiantes de ese tipo de relaciones erótico-amorosas, ¿no? Muchos se han casado, tienen hijos con sus estudiantes, pero ¿qué pasa cuando profesores tienen como su cantera sexual los salones de clase? Esto es ético, aunque no sea ilegal, digamos, son mayores de edad, pueden decidir por sí mismas, por supuesto, pero es ético que un profesor esté seduciendo 2, 3 estudiantes cada semestre y causando daños emocionales y luego desentendiéndose de los efectos de esos daños emocionales, y estas personas no pueden denunciar porque no es una conducta ilegal, ¿sí? Entonces, creo que tenemos por una parte el reto de hacer protocolos que recojan conductas prohibidas como el abuso sexual y todas las derivaciones del abuso sexual, la explotación sexual, que es muy común en las universidades, estas redes de proxenetismo,
que trabajan dentro de las universidades para captar chicas jóvenes con necesidades económicas para meterlas en redes de explotación sexual. Es algo que los protocolos, y especialmente en Cartagena, deberían tener y considerar, ¿sí? Pero también ser sensibles frente a otras formas de abuso sexual, de abuso del poder, que no son delitos, ¿sí? Porque no todo es delito, ¿sí? Por ejemplo, esto que les digo, de las relaciones reiteradas con estudiantes que terminan con daños emocionales, incluso algunas abandonando sus estudios, porque tuvieron relaciones de unas semanas, unos meses con algunos profesores y luego las cambian por otras y luego por otras y luego por otras y luego por otras, y se les vuelve un hábito de explotación hacia los estudiantes. Entonces, explotación emocional y a veces también académica, porque las ponen a trabajar como asistentes, como monitoras, como, bueno, todas estas lógicas que yo les estoy describiendo son muy comunes en las universidades, ¿sí? Y pues, si les suenan que tienen sentido es porque se repiten y se repiten, porque son arquetipos, ¿sí? Entonces, también dentro de los protocolos es muy importante que exista un componente muy fuerte de prevención, de información, ¿sí? Sobre todo de sensibilización sobre los efectos que este tipo de violencia tiene sobre las mujeres. No todas, o las personas feminizadas, no todas reaccionamos frente a los estímulos de las mismas formas. Puede ser que tú le digas, le hagas un comentario a una estudiante sobre su apariencia física o sobre el vestido que usa y esta estudiante se sienta cómoda con ese comentario y no le parezca algo invasivo. Pero hay otra que puede sentirlo como invasivo e incómodo. Entonces, frente a eso es mejor abstenerse. Y eso es lo que hay que entender. Sí, o sea, la gente no tiene por qué comprender tus comentarios y tus deseos y tus apetencias. Simplemente guarda, ¿sí? No tiene por qué tener que convivir en el espacio en el que se está formando profesionalmente con esa atención sexual no bienvenida. Tiene derecho a ir a la universidad en chores, en minifalda o en burka, ¿sí? Y eso no tiene por qué ser un tema de conversación, ¿sí? O sea, son cosas que tenemos que empezar a trabajar desde la sensibilización, desde la prevención, desde la capacitación. Y un componente fundamental de los protocolos es que debe acompañarse de una política o debe tener dentro de su contenido una política de prohibición de las retaliaciones, ¿sí? Y de las venganzas por denunciar. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que las mujeres hacen un esfuerzo muy grande por hablar públicamente de hechos que les resultan dolorosos y lo que hacen los acusados es montar espectáculos de perseguidos políticos, de conspiraciones fascistas, incluso acusan a las compañeras de ser paramilitares y las denuncian por injuria y calumnia. Es decir, utilizan el aparato estatal que está para defender los derechos de las personas, para amplificar la violencia en contra de sus víctimas y acallar las denuncias. Entonces, debe haber, al tiempo que hay una descripción de las conductas prohibidas, una prohibición de la retaliación y una estructura de atención que permita proteger a las personas que denuncian mientras las investigaciones. Porque resulta que, por ejemplo, en universidades como la Nacional, un proceso disciplinario se puede demorar hasta 3 años. Es decir, casi toda la carrera de la persona. Entonces, ellas van y denuncian confiando en el mecanismo institucional y las dejan a merced de las venganzas de estos profesores con poder, que además no tienen solamente poder dentro de las universidades, sino poder digamos que en el mundo profesional, y les cierran las posibilidades de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es muy grave. Este tipo de reacción lo que demuestra es que son hombres violentos, ¿sí? O sea, si reaccionan así frente a las denuncias, póngale la firma que las denuncias por violencia son ciertas porque actúan frente a ellas de forma agresiva y violenta, ¿sí? Entonces lo que hacen es corroborar que efectivamente son un peligro para la comunidad académica.
¿Qué hacer con ellos? Pues es otro problema, ¿sí? Es otra discusión. Creo que hay que avanzar en pensar que tal vez no, no siempre la respuesta debe ser las expulsiones de una persona, de una comunidad académica, sea profesor o sea estudiante. Esto en realidad es una declaración de derrota de una comunidad educativa, ¿sí? O sea, expulsar a alguien de una comunidad educativa es decir, tú no eres capaz de aprender, ¿sí? O sea, no vas a aprender. Entonces, digamos que yo voy, algunos días me siento como más segura en que lo que hay es que sancionar y expulsar a las personas que cometen este tipo de abusos y depende la gravedad también de los mismos y la continuidad y la sistematicidad de este tipo de situaciones, pero hay otros, en otras situaciones que yo digo, aquí lo que merece es tener un sentido de la justicia eh, comunitaria, como comunidad universitaria y pensar estos conflictos de manera colectiva. Sí, o sea, pensar cómo hemos dejado que este tipo de agresiones lleguen a ese punto y cómo es posible que estas personas que están siendo acusadas no sean capaces de ser críticos con su comportamiento y pedir disculpas. Sí, a veces estos problemas, a veces las mismas víctimas dicen, yo no quiero ir a un proceso penal, yo no quiero que lo expulsen, yo no quiero que lo echen, yo lo único que quiero es que no lo vuelva a hacer, ¿sí? Que nunca más vuelva a hacer eso con nadie más y que me pida disculpas. ¿Sí? Muchas dicen eso, muchas no quieren enfrentarse a lo desgastante que es un proceso disciplinario, ¿sí? Pero ¿qué hacemos si las únicas alternativas que tenemos para ellas son punitivistas? ¿Sí? Si no hay un espacio, sobre todo cuando los casos no son, no producen un daño tan grande, ¿sí? Y no son tan violentos y tan permanentes, podrían permitir otro tipo de soluciones más cerca de la resolución de conflictos, entendiendo el problema como comunitario y no como un problema de caso. ¿Sí? Que por supuesto debe haber sanción, por supuesto que debe haber sanción. ¿Y quién debe decir cuál es la sanción que le parece apropiada? Pues las víctimas. Sí, o sea, hay que escucharlas mucho más, o sea, no puede ser un aparato rígido, ¿sí? Que diga, que no permita, digamos, que el reflexionar sobre este tipo de violencia y el escuchar cómo las víctimas se sentirían reparadas y reparado el daño y resarcido el dolor que han sentido frente a esa situación. Ese debería ser el centro de la intervención pedagógica frente a estos casos. ¿Me están escuchando? Perfectamente, estamos todos aquí tomando notas, mejor dicho. Sí, realmente, bueno, ha sido una cátedra magistral de protocolos, creo que muy puntual, muy acertado todo. Nosotras, bueno, hemos estado creo que todo el tiempo haciendo el check de lo que sí, de lo que no está en nuestro protocolo en este momento, pero digamos que hay cosas que quiero rescatar para seguir dialogando antes de plantear nuestra última pregunta y dar la palabra al público, y es el tema del consentimiento. Creemos que esto es algo que debe trabajarse mucho en el contexto de la universidad desde lo pedagógico, desde lo preventivo. En algún punto estuvimos desde la oveja viendo un cortometraje muy diciente sobre este tema relacionado con una taza de té. Es algo tan sencillo como cuando tú quieres o le vas a brindar a una persona una taza de té y la persona te dice, no quiero, tú no tomas la taza de té y se la metes a la fuerza a la persona en la boca o algo por el estilo. Entonces digamos que es un asunto que cuando se traspasa al terreno de lo sexual empieza de repente a volverse borroso y la gente al parecer no lo tiene tan claro cuando es sencillamente un tema de consentimiento. No me apetece, no lo deseo, y al respecto de eso lo que vemos es que, como usted lo decía, hay unos deseos impuestos incluso en el ámbito de lo académico. Y esa es una discusión que creemos relevante, sobre todo para poder entender, porque como usted lo decía, en el caso del acoso sexual, lo que distingue, lo que brinda esa delgada línea es precisamente si la persona ha sentido una incomodidad, si no está de acuerdo con este comportamiento
o no. Entonces, es muy importante que aprendamos a distinguirlo. Por otro lado, y digamos teniendo un poco esta intervención que usted hacía al final sobre cómo sancionar o cómo tomar decisiones alrededor del proceso y el lugar que debería tener la víctima alrededor de esas decisiones que se toman. Yo tengo una duda importante que, bueno, no la habíamos planteado inicialmente, pero ahora de su intervención surge, y es cómo crees que debería ser, digamos, el ente o la persona que toma decisiones al respecto de lo que sucede, no solamente con la víctima, sino también con quien ha cometido la conducta. Es decir, nosotras tenemos un poco de duda de cómo debería ser ese aparato decisorio en procesos que se atienden por una ruta de atención de este tipo de casos. Está el micrófono silenciado, profesora Mónica. Ay, perdón. Sí, yo creo que no debe ser, lo principal es que debe ser un órgano, un comité especial independiente de las veedurías disciplinarias que tratan otro tipo de temas, ¿sí? Es decir, que este órgano independiente solamente trabaje en temas de prevención, atención, investigación y sanción de violencias basadas en género, porque se necesita que sea altamente especializado, ¿sí? Esto no es un terreno tan fácil, ¿sí? Ni siquiera es un terreno donde los profesionales de derecho, si no tienen una visión crítica frente al derecho, lo que hacen es revictimizar a las mujeres que se acercan a denunciar. Es decir, ni siquiera los profesionales de derecho que no han hecho ese trabajo de una aproximación desde una perspectiva feminista al derecho, desde una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, lo que hacen es servir para acrecentar la violencia ahora, no una violencia hecha por un sujeto, sino una violencia institucional. Entonces la universidad se vuelve en el segundo victimario de las mujeres que denuncian. Entonces, yo les diría, el error de la Universidad Nacional es no tener una veeduría disciplinar especial para estos temas. Y el segundo error es, por ejemplo, no haber modificado sus estatutos para poner dentro de sus estatutos esas faltas disciplinarias como graves, ¿sí? Entonces hay que modificar todo el aparato, también digamos que el reglamento estudiantil, para que esas disposiciones del protocolo se articulen a las disposiciones disciplinarias tanto para trabajadores como para cuerpo docente como para estudiantes, y conformar un comité especial para el tratamiento de esos casos. Ese comité especial debe ser elegido, digo yo, a través de representaciones profesorales, de trabajadores y estudiantiles, ¿sí? Y que sea un comité que garantice la absoluta confidencialidad en el manejo de los casos, ¿sí? O sea, no puede existir filtraciones, debe ser manejado con absoluta confidencialidad y los derechos de las víctimas tienen que estar en el centro. Muchas veces lo que encontramos en las universidades es que existe la idea de que la presunción de inocencia es mucho más importante que el principio de buena fe de las víctimas, de las denuncias de las víctimas. Ambos derechos son fundamentales, no puede haber un desequilibrio entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que los procedimientos deben, por supuesto, respetar el principio del debido proceso, los derechos de debido proceso, la presunción de inocencia de las personas acusadas, permitirle defenderse, conocer las denuncias, ¿sí? Todos estos, digamos que mecanismos de protección que deben tener las personas acusadas, pero a la vez las denuncias, simultáneamente, paralelamente, las denuncias tienen que ser creídas. Es decir, se tiene que partir de que esas denuncias son ciertas, ¿sí? Son ciertas, ¿sí?
no se puede poner en cuestión el hecho victimizante que se está denunciando. Las víctimas no son presuntas víctimas, ¿sí? Lo que está en presunción es la inocencia del acusado. Entonces, hay que hacer, ¿sí? Hay que hacer aparatos que le garanticen a las víctimas que su denuncia y su palabra va a ser creída, ¿sí? Que no se va a poner en cuestión, que se le va a ayudar a recabar pruebas, ¿sí? ¿Qué significa esto? No significa que se dé por culpable a la persona que se está acusando. Eso no significa. Lo que significa es que se despliega el aparato de investigación a partir de la denuncia de la víctima como si esta fuera cierta, ¿sí? Y se toma como verdad, ¿sí? Y se hacen todos los procesos para ayudarle a que pueda demostrarlo en un proceso disciplinario, ¿sí? Pero lo que estamos partiendo, lo que está pasando en la mayoría de universidades es que parten de que las denuncias son falsas y no son verdaderas hasta que el proceso disciplinario demuestre que son verdaderas, porque la presunción de inocencia prima sobre el principio de buena fe. Y esto es una violación a los derechos a las víctimas. Incluso hay protocolos que van mucho más allá, ¿sí? Protocolos que dicen nosotros valoramos por encima de cualquier cosa el dicho de las víctimas. ¿Sí? El dicho de las víctimas es la prueba fundamental para iniciar un proceso de investigación. Es decir, van mucho más allá. Por ejemplo, el proceso de la UNAM. E invierten la carga probatoria de la prueba. Es decir, no le dejan a la víctima la responsabilidad de llevar las pruebas, las fotos, los chats, los testigos, las conversaciones, sino que le dan al acusado la responsabilidad de probar que esa acusación es cierta. Invierten la carga probatoria, un poco como sucede con los delitos de discriminación, ¿sí? Quien es acusado de discriminación tiene que demostrar que no discriminó, ¿sí? Entonces, digamos que hay protocolos muy avanzados en entender que hay que tener, estos aparatos tienen que tener en el centro los derechos de las víctimas para que en realidad ayuden. Esto no es porque las víctimas siempre digan la verdad, no se trata de eso. Se trata de que hay una desigualdad estructural de poder, ¿sí? Que se necesita ser equiparada para que las víctimas puedan hablar en un contexto de seguridad y tranquilidad y confianza. Sí, y para eso necesariamente tenemos que equilibrar la presunción de inocencia con el principio de buena fe. Las denuncias son ciertas hasta que no se demuestre que son falsas. ¿Sí? Es así de sencillo. Entonces, tenemos que hacer esas apuestas que van más allá del derecho positivo y racional, que tienen que ir hacia un derecho visto de manera crítica desde una perspectiva feminista y con un enfoque de género, ¿sí? Para que podamos tener sanciones mucho más ajustadas digamos que al contexto y a la situación en la cual se dieron los hechos, ¿sí? Pues profesora Mónica, a mí me parece muy importante lo que usted menciona de tener un comité con personas que estén especializadas en esos temas, porque al final es lo que le va a permitir a la víctima tener una cierta garantía. O sea, no es lo mismo que personas que no tienen un enfoque de género entren a asesorar o a sancionar casos de violencia de género o violencia sexual en la universidad. Es muy importante para las víctimas tener un mínimo de garantía. Yo creo que esto se puede lograr a través de tener un ente especializado, como usted lo había mencionado, que sea independiente a los demás órganos que hay en la universidad y que efectivamente hayan personas que sepan lo que están haciendo. Ustedes pueden ver, digamos que un reconocimiento de esa necesidad y del problema lo hizo la Universidad del Rosario en su protocolo. Ellos crearon un comité externo de los otros comités para poder tratar estos problemas. Es decir, ya se reconoce que hay algo que funciona mal cuando van estas denuncias a los comités disciplinarios normales. Sí, efectivamente, no tienen perspectiva de género, no saben hacer investigación de delitos sexuales, no tienen ni la minoría de los derechos de las víctimas. Bueno, es un desastre, ¿sí? Básicamente.
Profesora Kathleen, no sé si va a mencionar algo. Bueno, quiero, porque ya estamos casi sobre el tiempo para dar la palabra a nuestros asistentes, al público que nos acompaña, finalmente plantear la pregunta, digamos, del millón. ¿Es suficiente formular un protocolo? ¿Cuáles son los retos que, digamos, que trae la implementación de un protocolo? Sabemos, bueno, en este caso, nosotras ya hemos estado como en una fase de formulación. El proceso institucional se está llevando adelante para la aprobación formal del protocolo, digamos, un proceso de revisión. Sin embargo, una vez que el protocolo entre en vigencia, esto realmente va a permitir que los casos de un momento a otro disminuyan, se erradiquen, desaparezcan, o hay otros elementos más que debemos tener en cuenta, no solamente en la UTB, sino en todas las universidades al momento de la implementación de los protocolos. Los protocolos no son suficientes para eliminar el problema, son solamente una herramienta. Hay que tener más herramientas. Y la más importante es voluntad política para construir una universidad de cero tolerancia contra la violencia basada en género. Cero tolerancia es cero. Es cero. ¿Qué significa eso? Que la gente, es que es más, estos comportamientos se frenan en la medida que las personas que observan estos abusos no los celebren, no los afirmen y los rechacen contundentemente, ¿sí? Si ustedes están en un salón de clases y escuchan a un profesor hacer una afirmación discriminatoria contra las mujeres, sexista, misógina, no es necesario activar un protocolo, es importante que el protocolo esté, ¿sí? Pero si las personas que están escuchando eso se paran y dicen, profesor, esto es inaceptable, nosotros no vamos a tolerar este tipo de comportamientos suyos, nos parece una falta de respeto con las compañeras y con nosotros que usted haga eso, eso cambia, ¿sí? Eso cambia, ¿sí? Entonces o sea, el protocolo debe ir acompañado por un cambio en la cultura institucional de las universidades, que haga que estos comportamientos frente a este tipo de situaciones cambien, ¿sí? Que la gente se sienta involucrada, que diga, esto no se puede permitir, o sea, esto no es un problema de la vida privada de las personas, esto nos atañe a todas y a todos, ¿sí? O sea, ese cambio en la cultura institucional puede hacer mucho más que un protocolo. Es importante que el protocolo exista, por supuesto que sí, es un paso fundamental para darle seguridad a la gente que denuncia, ¿sí? Y sobre todo para que haya responsabilidad de la institución frente al tratamiento de estos casos, pero también se necesita una política de igualdad de oportunidades para las mujeres dentro de las universidades, que exista una política de equilibrio y de paridad en la representación profesoral, que haya, o sea, necesitamos despatriarcalizar las universidades, ¿sí? Por completo, ¿sí? Entonces, todas las acciones que vayan encaminadas hacia allá van a contribuir a que la violencia, que es esto, que es lo más visible, vaya siendo una cosa del pasado, pero tenemos que caminar hacia allá, ¿sí? A un cambio estructural de las universidades, porque si no se van a quedar siendo instituciones del pasado, ¿sí? ¿Sabes? La mayoría de jóvenes ya no quieren ir a la universidad, por muchas razones, unos porque no pueden y otros porque no quieren, porque nada de lo que se les ofrece ahí ya les hace sentido, ¿sí? Es decir, ya están las universidades perdiendo su capacidad de producir y reproducir en la sociedad conocimiento, posibilidades de futuro, posibilidades de oportunidades para las jóvenes y los jóvenes. Si no se da cuenta que además esa estructura anquilosada que parece una iglesia, ¿sí? Si no cambia, pues la gente más pereza le va a dar estar allí, ¿sí? Entonces, es un trabajo complejo, es un trabajo que seguramente nos va a tomar décadas, pero hay que ir avanzando. Muchas gracias, profesora Mónica, por, digamos, estas recomendaciones y estas líneas que nos ha dado. Nosotras queremos ahora en este momento dar espacio
a las personas que nos están acompañando en el público. Hemos tenido una asistencia bastante importante, el chat ha estado muy movido, ha sido un debate bastante álgido, entonces queremos dar paso a intervenciones del público. Acá tenemos la mano levantada de Luidin Utria y de Natalia Torres. Entonces, adelante Luidin y luego le damos la palabra a Natalia. Muy buenos días, sí, Luidin Utria Hernández, tercer semestre de aquí de la San Buenaventura. Un cuestionamiento o un planteamiento más bien. Ayer teníamos un discernimiento en el cual yo planteaba que la ley 1761 y la ley 1661 del 2015 y la 1773 del 2016 de Natalia Ponce de León y Rosa Elvira Celis eran leyes a posteriori y que el derecho debía ser mirado exactamente como lo que decían ustedes, en lo que decía la doctora en los últimos minutos, con enfoque de género, ¿cierto? Entonces estas leyes eran a posteriori, como todo aquí en Colombia, o sea, después de la comisión de estos crueles y bastardos delitos, fue que se dio. En ese discernimiento me acusaron de tener un monólogo feminista, unas compañeritas de tercer semestre. Esto va en cuanto a lo alquilosado, porque una compañera decía que el aumento de los feminicidios en el 2020 era un fracaso del feminismo, del movimiento feminista, sin yo tocar el movimiento feminista, y también fui acusado de feminista, que lo soy ampliamente a voz populi, soy feminista, y yo sostengo y afirmo que el derecho debe ser pensado desde la mirada feminista, o desde la mirada de la mujer, si se quiere erradicar la palabra feminismo por si ofende o por si toca a las otras mujeres, y que hay una falta de sororidad total. Y estamos hablando del campus universitario, y esta sororidad debe empezar a darse o a enseñarse, porque de pronto no se sabe, las mujeres, no sé, que apenas van entrando a la universidad, menores de edad y todo eso, y van apenas a ser ciudadanas completas, con su derecho al voto y todo eso. Entonces debe enseñarse esa sororidad, porque de pronto se carece de ella a partir de la escuela, del colegio y de la casa, que no se les ha dado, pero ya estamos en un ámbito universitario y estamos hablando de realidades que se dan en el campus universitario, y como lo decía anteriormente, cero tolerancia con eso, empezando por los profesores. Yo tuve un profesor que echaba unos chistes y uno decía, bueno, ¿seré yo solapado o me levanto o no? Pero si a las niñas y a las mujeres, porque había niñas y ahora son mujeres, no les molesta, entonces, ¿cómo actúo yo ahí si ellas mismas no se hacen valer, sin irlas a revictimizar otra vez ya? Pero entonces esa sororidad le falta a las mujeres y le falta a los hombres, porque la sororidad también debe darse a partir de nosotros los hombres. Y es innegable que estamos en un patriarcado. Y yo exijo que en la universidad, y si nosotros podemos ser pilotos, líderes en eso, debe establecerse una cátedra de género, pero una cátedra obligatoria, para empezar a mirar el derecho desde la vista de la mujer. Gracias. Muchas gracias. ¿Recibimos más preguntas o voy interviniendo? Sí, si quieres podemos dar paso a la pregunta de Natalia y hacer entonces los comentarios. Natalia, adelante. Si estás por ahí, Natalia. Bueno, antes de dar paso a la palabra de Natalia, mientras activa su cámara y su micrófono, quiero agradecer nuevamente a Inés y a Jennifer, que nos están acompañando como intérpretes en este espacio para permitir hacer llegar también este debate a la comunidad sorda que nos está viendo. Entonces, nuevamente muchas gracias, Inés, y muchas gracias, Jennifer. Y bueno, ahora sí, Natalia, agradecemos la brevedad también en las intervenciones. Adelante. Mucho gusto, mi nombre es Natalia Torres, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de Cartagena de Trabajo Social. Bueno, he estado muy atenta aquí escuchando la intervención de la profesora Mónica, también las preguntas súper interesantes que ustedes han traído al diálogo,
y me parece muy importante una pregunta concreta, y es la siguiente: ¿por dónde podemos empezar las universitarias para exigir esas políticas de igualdad al interior de nuestros claustros? Porque es que sucede que en nuestro caso tenemos un protocolo, pero ¿qué pasa más allá de esos protocolos? Es decir, está sobre la mesa, pero se atienden unos casos. ¿Cómo? Se atienden unos casos y no se les da como el trámite debido, o pues no se les da celeridad al proceso. Las víctimas prácticamente terminan siendo revictimizadas porque además no se les atiende de la manera adecuada. Es decir, es todo un caos y tampoco existe la voluntad política, que creo que es lo más importante en este tipo de escenario, en este tipo de contextos. Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotras desde nuestros propios escenarios? Es decir, si de pronto no hay una voluntad desde arriba, ¿cómo desde abajo también podemos empezar a promoverla? Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la pregunta. No sé si recogemos otra pregunta, que también veo que Elizabeth tiene la mano levantada. Bueno, Elizabeth, tienes la palabra. Muy buenos días y les agradezco que me dejen participar. Yo soy madre de una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y soy una madre inmigrante. Entonces, por muchos años viví lejos de mis hijos, pero conozco muy de cerca las violencias que se viven en las universidades, no solo en Colombia, pero en los Estados Unidos. Una cosa que a mí me preocupa hondamente es que no haya esa conexión intergeneracional muchas veces, que las estudiantes se ven, tienen que enfrentar prácticamente solas esto, y que haya una condena de antemano por nosotras, las personas que debíamos ser las primeras en apoyarlas. Entonces, creo que también esto pasa por una cuestión de pedagogía con las personas mayores, como yo tengo 53 años y, como les digo, soy madre de universitarios, hacia qué es lo que pasa en las universidades y cómo es esto, porque a veces he escuchado comentarios realmente absurdos, misóginos, desconsiderados acerca de las denuncias que ustedes presentan. ¿Cómo puede las madres, las tías, las abuelas, que también somos responsables de ustedes y que tenemos que ser como esa red de apoyo, funcionar dentro de esto? Porque creo que muchos movimientos sociales, y hablo mucho, tengo mucha relación con las mujeres argentinas, pasan por esta conexión intergeneracional que en Colombia parece quebrada, o es mi impresión al menos. No sé si es porque vivo la mayor parte del tiempo lejos de Colombia. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Creo que ahora sí podemos dar espacio para recopilar las respuestas. Sí, porque si no después se me olvida. Se me olvida la primera. Bueno, primero agradecer a las preguntas. Me parecen preguntas muy complejas. Sobre lo primero, yo diría que hay que interrogarnos sobre si el problema se soluciona con mejores leyes o más leyes, ¿sí? Para la protección de los derechos humanos de las mujeres, porque yo les cuento que tenemos de las mejores, ¿sí? Es decir, tenemos un aparato de leyes súper bien diseñado, muy poderoso, con diferentes, que está la ley del feminicidio de Rosa Elvira, está para el ataque con ácido, está la armonización de los tratados internacionales en la 1257, o sea, falta algo sobre acoso, efectivamente sí falta algo sobre acoso, ¿sí? Pero el problema no son las leyes, ¿sí? O sea, efectivamente podemos mejorarlas, ampliarlas, hacer otras nuevas. El problema es la operación de justicia. El problema es la ineficiencia del Estado para atender a las víctimas cuando se acercan antes de que las asesinen. El problema es la indiferencia hacia esta violencia de la sociedad en su conjunto y la permisividad con la cual sucede este tipo de violencias en todos los espacios, incluyendo las universidades. Entonces, fíjate lo complicado de responsabilizar a las mujeres feministas de solucionar este problema.
problema que no ha generado el feminismo ni las mujeres. El problema de la violencia contra las mujeres es un problema de los varones, básicamente, ¿sí? Hasta que ustedes no se responsabilicen del problema que ustedes generan, puede ser que no la mayoría, puede ser que no todos, y en eso estamos de acuerdo. Sí, es más, yo les diría con toda certeza que son los menos los que ocasionan estos problemas, pero son tan violentos, tan agresivos y hacen tanto daño a tantas mujeres que esos menos ocasionan las cifras de violencia sexual y de feminicidios que tenemos en Colombia, que son alarmantes. ¿Sí? Entonces, hasta que los varones no asuman que este es un problema no de las mujeres, porque no se hacen respetar, porque no se saben valer, porque no son sororas entre sí mismas, nosotras estamos respondiendo frente a una cosa que nos hacen desde su construcción de masculinidad, hasta que no deriven en un cuestionamiento crítico de esas formas de ser hombres, van a seguir lastimando reiteradamente a quienes estén cerca de ustedes, ¿sí? Y eso es realmente, yo les diría con mucho amor, con muchísimo amor, háganse cargo de su problema, reconózcanlo como suyo, háganse cargo, piensen qué van a hacer, planteennos soluciones, invítenos a conversar, organícense, ¿sí? Pero es su problema, es su problema. Ahora, sobre la segunda pregunta, ¿el protocolo no sirve? Claro, pues no sirve y lo señalas tú muy bien, porque no hay voluntad política, ¿sí? Si no hay voluntad política, se necesita un poco lo que nosotras hablábamos con las compañeras de las que luchan, con las que hicimos la investigación reciente sobre violencia sexual en la Universidad Nacional. Si no hay voluntad política por parte de las directivas de operar ese protocolo de manera adecuada a favor de las víctimas, pues hay que enfrentar un poder político mayor que ese poder burocrático, ¿sí? Entonces, eso significa organización y acción directa, ¿sí? Es decir, darse cuenta qué es lo que está pasando. Si la universidad no va a actuar frente a eso, entonces hay que denunciar hacia afuera lo que está sucediendo, poner en el debate público lo que está sucediendo, los problemas de operación del protocolo, documentar casos, llevar a la Defensoría del Pueblo, llevar a la Procuraduría, llevar al Ministerio de Educación, ¿sí? Es decir, tocar todas las puertas que haya que tocar, incluyendo una estrategia de medios de comunicación que haga visible el problema. Porque esto no, o sea, la voluntad política no nace espontáneamente, nace de un proceso de concientización frente al problema o nace de un proceso de temor frente a las consecuencias. Entonces, o uno o el otro o ambos, ¿sí? Pero no podemos seguir rogando de que las directivas hagan lo que les corresponde hacer según la ley, ¿sí? Sino que también reciban las consecuencias por no hacerlo, ¿sí? Y esas consecuencias son ponerlos en cuestión, cuestionarles profundamente su inacción, documentar quiénes son los funcionarios que no están permitiendo que ese protocolo funcione bien, si son funcionarios de universidades públicas, llevarlos ante la Procuraduría por ineficiencia, o sea, toca moverse, toca hacer acciones de grupo, toca hacer tutelas, toca hacer derechos de petición, o sea, entre tanta insistidera van empezando a aprender, van empezando a que tienen que ceder, van empezando a preocuparse un poco más por lo que sucede y asumir las consecuencias de sus decisiones. Que eso fácil no es, pero pues hay que avanzar hacia allá. Ahora, sobre la intervención de Elizabeth, a mí me parece que señala una cosa que es dramática y que hace muy difícil la lucha feminista dentro de las universidades, que es esa ruptura intergeneracional que ella señala, porque las jóvenes están cargando, digamos, que un peso muy grande de lo que no hace la institucionalidad. Es decir, las organizaciones y colectivas de mujeres están dando respuestas a las víctimas, las están apoyando psicológicamente, les están brindando asesoría jurídica, las están escuchando,
las están acompañando en el proceso de denuncia, es decir, están haciendo todo lo que debería hacer la universidad que no hace, o que lo hace pero lo hace mal, ¿sí? Entonces las colectivas están asumiendo un desgaste y una avalancha de trabajo que además no están preparadas para hacer. O sea, ellas lo hacen desde su empatía política y desde su compromiso político, pero también sin herramientas para poder hacerlo, y lo hacen desde el corazón y desde la cabeza y desde el compromiso político. Esto no tiene por qué ser así, ellas no tienen por qué cargar todo ese peso, ¿sí? O sea, nosotras como profesoras, digamos, tenemos una responsabilidad allí con nuestros colegas, ¿sí? Que también tiene que ver con la supervisión de las prácticas de abuso de nuestros colegas y poner alerta al mecanismo si vemos una actitud sospechosa de abuso, ¿sí? O sea, no necesitamos conocer un caso a detalle para poner en alerta el mecanismo de decir, esta persona a mí me parece que está abusando de las estudiantes porque he visto tales y tales y tales comportamientos, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad de rodear a las colectivas estudiantiles, de apoyarlas en sus procesos de denuncia, de invitarlas a foros públicos para que sean conocidos su trabajo, de llevarlas a los espacios de toma de decisión para que ellas puedan aportar su experiencia en el trabajo de acompañamiento de víctimas. Tenemos la responsabilidad hacia arriba de hacer cada vez más capacitación con nuestros colegas para que entiendan cuál es el problema, y hacia arriba, en el sentido de las directivas de exigencia, de organización de las profesoras, también para exigir que esas políticas de equidad sean una realidad, ¿sí? O sea, las trabajadoras también de las universidades están en absoluta desprotección a menos de que hagan parte del sindicato, ¿sí? Y los sindicatos no siempre tienen perspectiva de género para entender este tipo de violencias, entonces también están sujetas a una desprotección absoluta, ¿sí? Si las estudiantes tienen problemas, las profesoras más, las trabajadoras aún más, entonces se necesita una alianza súper fuerte entre nosotras para poder llevar adelante estos procesos de cambio. Muchas gracias, profesora Mónica, por las respuestas a las preguntas y comentarios de nuestros asistentes. Tenemos por acá dos manos levantadas, Juliet López y Daniela Valdelamar. Adelante, Juliet, y luego damos la palabra a Daniela. Hola, bueno, yo soy miembro del colectivo feminista La Oveja Negra, que creamos en la UTB. Realmente quiero en primer momento agradecer mucho este espacio, pues la construcción de nosotras del protocolo, de la formulación del protocolo y de la campaña No es Normal, ha sido algo trascendental en la vida del colectivo, puesto que cuando empezamos a hablar de acoso, de violencia, nos empezamos a enterar de muchísimas cosas que estaban pasando dentro de la universidad, demasiado graves. Y también nos empezamos a dar cuenta de cómo ha sido normalizado este problema y de la poca eficiencia que tiene la universidad para solucionarlo y tramitarlo. Más que nada, y que me parece un problema gravísimo el tema de la atención psicológica oportuna que se le da a ello, que la universidad se salva de eso como para que sea tratado con la EPS y demás, y que ayuda también a revictimizar grandemente a las mujeres, porque se crea como la idea de que pues no es pertinente hablar de eso y demás. Entonces, bueno, en general agradecer en primer momento este espacio que creo que ha sido muy nutritivo y nos debe llenar a todos los colectivos que estamos trabajando el tema del acoso en la universidad, de herramientas y de mucha fuerza para construir no solamente desde cada universidad, sino en conjunto, ya que varios colectivos en la ciudad trabajamos ese tema. Y bueno, muy gratificante el espacio. Gracias también a la profesora Kathleen y a Mariam por la moderación. Y bueno, aquí seguimos construyendo. Gracias, Juliet. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos por esta maravillosa intervención que han hecho. En realidad ha sido enriquecedora. He estado aquí también tomando nota de todo. Yo soy también miembro del colectivo Oveja Negra, estudiante de la Universidad de San Buenaventura de Psicología. Y yo creo que en todo el proceso bueno, hemos estado acompañando ahí de la creación del protocolo de la UTB, creo que ha sido también cuando uno se da cuenta en el ambiente universitario en el que está, cuando empiezas a hacer red con muchas más mujeres, que está pasando demasiado en la universidad y que parece esto un cuento de terror y que muchas veces nos llaman de exageradas y se normalizan esa cantidad de conductas machistas, racistas que hay, y que es frustrante muchas veces que tú te des cuenta del asunto y el resto de personas no hagan nada y la mayoría de profesores lo normalicen y digan, pues esto, pues sí está pasando, sí hay una cantidad de casos, pero esto siempre ha sido así y no hay como o sea, no hay, en muchas universidades no hay una acción tajante hacia esas problemáticas. También creo que como mencionaba Mónica, la doctora Mónica, la universidad ha sido una construcción histórica de la cantidad de machismo que hay, que es una estructura que está ahí, que va a ser muy difícil que caiga. Entonces, creo que también es hora de que desde los directivos hasta el estudiantado, todos se tienen que dar cuenta y que se tiene que entender que no están creando un ambiente seguro para nosotras y que tienen que hacerse cargo de eso, que el prestigio, lo mencionábamos ayer, que el prestigio de la universidad, no solamente, una universidad no puede hablar de prestigio si encubre a machistas, si encubre a abusadores. Entonces, dejémonos ya de las universidades de hablar de un prestigio, de alabarse, y sencillamente entremos en materia y vemos qué estamos haciendo para cuidar de nuestros estudiantados. Muchas gracias, Dani. Profesora Mónica, la escuchamos. Bueno, gracias, Juliet, por tus palabras. Yo creo que es muy importante darse cuenta de lo que estás tú señalando frente a las distintas formas de disciplinamiento que hay de las mujeres. Decirles, desacreditar lo que ustedes están haciendo diciendo que es una exageración, es una forma de violencia, de descrédito, digamos, o sea, de minimización, ¿sí? Si es que ustedes están obsesionadas con el tema. Pues sí, estamos obsesionadas porque hay un montón de gente alrededor que está sufriendo. Compañeras nuestras, amigas, nosotras mismas hemos pasado por situaciones así. Si no nos obsesionamos nosotras por nuestro bienestar, entonces ¿quién? Porque ciertamente los hombres no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que nuestras vidas no importan? ¿Sí? O sea, que tenemos que aceptar esa violencia como si fuera parte del paisaje y no se queje, porque entonces si se queja usted es exagerada. Entonces, yo creo que esas formas sutiles de disciplinamiento son muy efectivas. Hay que tenerle mucha atención para tratar de desmontarlas porque suelen achicar a las mujeres. Es decir, suelen tratar de ponerlas en su lugar. Y su lugar es un lugar de opresión. ¿Sí? Entonces se hacen para tratar de volverlas a poner en un lugar de sumisión, en un lugar donde no haya crítica, en un lugar, ok. Y este tipo de ejercicios lo pueden hacer hombres y mujeres. Esto también es importante que lo sepamos. Estas relaciones patriarcales y de abuso de autoridad también pueden ser ejercidas por mujeres, ¿sí? Que descalifican el trabajo que hacen las compañeras de denuncia, que dicen yo no me siento representada con esto, a mí nunca me ha pasado esto, entonces porque a ti nunca te ha pasado eso no existe. O sea, y ellas digamos que reciben beneficios por opinar y hacer este tipo de cosas, ¿sí? O sea, eso no es gratuito, ¿sí? Si tú te pronuncias a favor de quienes tienen poder, pues generalmente obtienes algo por ese buen servicio. Entonces,
el patriarcado, por supuesto, puede ser reproducido por las mujeres. Ahora, las beneficiadas colectivamente no somos nosotros. Entonces ahí hay una responsabilidad distinta de los varones que tienen que asumir que todos han sido beneficiados con esas desigualdades, así no sean violentos, ¿sí? Así ellos mismos piensen que no ejercen violencia, sí que han sido beneficiados con la violencia del temor y la intimidación que realizan otros, ¿sí? Entonces, muy importante señalar esas prácticas de disciplinamiento, deshacerse de ellas, en el sentido de que la opinión de los demás, sea positiva o negativa, cada vez nos afecte menos, ¿sí? Hacer las cosas porque consideramos que es correcto y tener los argumentos para sostener nuestras posiciones y estar cada vez más calificadas para sostenerlas, pero la opinión de los demás básicamente es irrelevante. Y muy cierto lo que dice la compañera Daniela frente a que en las universidades se enseña el machismo. Esto es súper importante. Fíjense que llegan a las universidades personas muy jóvenes, a veces menores de edad, y es en las universidades donde hay un currículo oculto que permite enseñar cómo deben ser tratadas las mujeres, ¿sí? Y para qué sirven, y cómo se les debe hablar, y cuál es su lugar, y cuál es su rol. Y hasta que no nos demos cuenta que esas cosas se enseñan en las universidades y quién las enseña, pues no vamos a adelantar, ¿sí? O sea, podemos trabajar caso por caso, acosador por acosador, agresor sexual por agresor sexual, pero van a seguir surgiendo porque se les admira además. O sea, se dice, uy, vea este tipo que sale, tiene 50 y sale con muchachitas de 18, de 19, uy, qué duro, qué fuerte, qué viril. O sea, no podemos seguir admirando gente que hace ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mientras sigan siendo referentes dentro de las comunidades universitarias o sigan siendo excusados por su brillantez académica, ¿sí? Que pueden ser muy brillantes profesional y académicamente, pero pueden ser abusivos en sus relaciones, pues tenemos que primar, en las universidades tiene que primar lo humano, lo ético, ¿sí? Más allá de las capacidades técnicas. No podemos seguir teniendo a jóvenes con profesores abusadores porque son muy buenos en lo que hacen, ¿sí? Si no son buenos respetando, pues no nos sirven para educar gente, ¿sí? Y esto debería ser una cosa que, pues, que deberíamos tener un consenso frente a eso, ¿sí? Bueno, definitivamente esta ha sido una jornada súper esclarecedora, de reafirmación de muchos compromisos, pero también de traer nuevamente a discusión esto que creemos como un debate urgente, necesario, no solamente en la comunidad UTB, sino también en todas las universidades del país, de Latinoamérica. Justamente en el conversatorio de ayer hablábamos de un estudio que hacían distintas latitudes con jóvenes periodistas sobre casos de violencia sexual en universidades, y se veía como de 100 universidades en Latinoamérica, solo 40 tenían protocolos. Entonces es un problema que lo estamos viendo no solamente en Cartagena, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y a nivel global, y por eso consideramos relevante seguir hablando del tema. Digamos que es algo que será una conversación de largo aliento, que no solamente en la semana del 8M, sino muy seguramente más adelante. En el caso de la UTB, desde La Oveja, nosotros hacemos unos conversatorios que llamamos Hablando en Violeta. Seguramente habrá un Hablando en Violeta que volverá a tratar el tema, porque creemos que esto debe estar en el centro de nuestras discusiones. Queremos, bueno, ya ir cerrando porque se nos alargó un poco el espacio. Agradecer infinitamente a la profesora Mónica Godoy Ferro por estar aquí presentes, por traernos, digamos, todo este bagaje que ha tenido a través de la experiencia, pero también todo el aprendizaje que esto ha ido generando, que ha ido abriendo puertas no solamente para digamos, contextos universitarios, sino también para plantear la discusión en el ámbito laboral en general. Entonces creemos que para nosotras ha sido, digamos, una oportunidad
de oro tenerla aquí. Al principio no lo creíamos posible, creíamos que era una cosa que no iba a suceder, pero bueno, también gracias al apoyo de la colectiva antirracista Contextos, de las redes que hemos ido construyendo también desde las colectivas aquí en Cartagena, logramos llegar a usted y bueno, estamos muy complacidas de haberla tenido en este espacio. Queremos agradecer también a nuestros asistentes de la comunidad UTV, a estudiantes que han estado acá presentes, profesores que también nos han ido acompañando, también, bueno, a las colectivas de la ciudad de Cartagena que han estado acá, a Juntanza Feminista, Amapolas, a Las Atrevidas, colectiva Contextos, por hacer parte de este espacio. Finalmente, agradecemos a nuestras intérpretes que también han hecho posible que este sea un debate abierto e inclusivo, y bueno, la coordinación de humanidades, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UTV, por todo el apoyo en la organización y en la posibilidad de celebrarnos, digamos, este gran debate en el contexto de la universidad, pero de conmemorar como se debe esta semana de 8M. Entonces, Mariam, te doy el espacio si quieres hacer, bueno, comentarios de cierre y ya ir cerrando nuestro espacio. Pues no, volver a agradecer a la profesora Mónica, de verdad ha sido muy valioso para nosotras. Creo que tendremos en cuenta todo lo que usted comentó para otra vez reevaluar el protocolo, y bueno, esperamos que pronto esto sea una realidad para nuestra universidad. De verdad es una necesidad para nosotras, no solo como estudiantes, sino para todas las personas de la comunidad, poder tener una garantía como un protocolo. Así que esperamos pues que la universidad también lo vea como una prioridad en su agenda y que pronto se pueda tener regulado. Y pues nada, nuevamente agradecer a todos y todas. Aquí, bueno, quiero pedirles... Sí, adelante. ¿Puedo? Muchas sí, gracias por el espacio, por la palabra, por las preguntas. Me sentí muy feliz conversando con ustedes, con el diálogo. Me parece que tienen mucho camino adelantado en la reflexión y pueden contar conmigo las veces que quieran. Yo soy un poquito despistada con el correo, pero ya tienen mi teléfono, se pueden comunicar, podemos seguir conversando. Las veces que ustedes necesiten, yo voy a estar allí. Quienes quieran seguirme en redes, yo tengo un canal de YouTube donde algunas veces hago algunas cosas a través de YouTube, que se llama Mónica Godoy. Estoy en Twitter, en Facebook, entonces allá les espero para el debate porque estamos discutiendo sobre eso todo el tiempo a través de redes. Entonces bienvenidas y bienvenidos a las redes también para que sigamos en comunicación. Muchas gracias, profesora Mónica, y sin duda estaremos todas en el debate en redes sociales también. Ahora, antes de cerrar, quiero invitar a nuestros asistentes, a quienes nos acompañan, para que activen sus cámaras y nos tomemos una foto, ya que la presencialidad nos ha quitado esto, por lo menos desde lo virtual también tener un espacio para recordar este momento. Así que quienes quieran activen sus cámaras y ahí sacamos una fotico para el recuerdo. Vamos a dar unos minuticos a que se active todo el mundo aquí. Bueno, tuvimos una asistencia. Sin tapabocas. El que tiene tapabocas porque está en la calle, seguramente. Está en la calle. Eso. Vale, entonces aquí vamos a tomar captura de pantalla. 1, 2 y 3. No sé si... Muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias, profesora Mónica. A todos nos vemos. Mañana la invitación es para el recital a las 3 de la tarde con mujeres poetas y narradoras de Colombia. Entonces, estén pendientes a nuestras páginas, a nuestras redes para que estén bien informados de esta semana 8M en la UTV. Gracias y adiós. Chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Aprovechar para que nos sigan y se suscriban al canal de Humanidades UTV, todos los asistentes también, estaremos viendo estas conversaciones y estos temas por allí. Gracias. Gracias. Hasta luego, un abrazo.